El título de esta enseñanza es Examinándonos. Cada vez que usted va o tiene la oportunidad de ir al médico, ¿qué es lo primero que el médico le pregunta cuando usted entra al consultorio? ¿Qué lo trae por acá? ¿No? Porque creo que la mayoría no van al médico por cosas de rutina, solo algunos casos, pero la mayoría van al médico es porque les duele algo. Entonces el médico empieza ¿a qué? A indagarles, a preguntarles, bueno, ¿qué siente? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo se siente así? ¿Qué más siente? Entonces empieza como a hacer toda como un diagnóstico. Y después de que termina ese diagnóstico, si es que es un dolor físico o algo así, entonces él procede a colocarlo ahí en la camilla o ahí sentado y lo empieza a examinar para ver cómo es su situación y cómo es su condición. Bíblicamente y espiritualmente, la Biblia también nos habla que nosotros debemos examinarnos periódicamente nuestro corazón y nuestra vida para saber cómo estamos delante del Señor. Y eso nos lo dice 2 de Corintios, vamos a mirarlo, capítulo 13, versículo 5. Y léalo ahí conmigo, miren lo que dice la palabra. Examinaos a vosotros mismos que si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice esta versión. Cuando miramos este texto, nos encontramos enmarcados en un texto que Pablo colocó. Y Pablo desafía a los corintios a que se examinaran y empezaran a probarse a sí mismos para averiguar si realmente eran cristianos o no lo eran. Hoy estamos viviendo en una época donde, durante algún tiempo el cristianismo también se puso de moda, donde usted escucha de cristianos o líderes o personas de la farándula que ahora son cristianos. Hace un tiempo salió, no acá en Colombia, pero salió que Justin Bieber era cristiano, salió que una de las Kardashian está casada con un hombre y este hombre hace unos cultos que se llaman, no recuerdo cómo se llaman, pero estos servicios lo que hacen es mover la emoción de las personas y va cualquier cantidad de gente y como son famosos, entonces todos sus cultos se llenan de personas famosas y personas conocidas, pero entonces algo que decía una de las Kardashian, que es la esposa de este hombre, ella decía, no, es que todos quieren ir a esos servicios porque no se sienten juzgados, porque ellos no van tanto a escuchar la palabra, sino simplemente a pasar un buen tiempo, a poder compartir con otros, a conocer a otros y a que su emoción se sienta bien, ¿sí? Quiero decirle que cada vez que, escuchamos esto, escuchamos de personas en la farándula, escuchamos de personas incluso acá en nuestra nación, que voy a utilizar este término, puede sonar de pronto crítico, pero que se dicen ser cristianos realmente, pero que sus vidas y sus maneras de hablar y sus maneras de compartir no lo son. Hace tiempos, creo que alguna vez ustedes de pronto escucharon hablar a uno de los comediantes por ahí muy conocido, que es un poco vulgar y que se había convertido, eso decía, se había convertido al Señor, pero usted hoy lo escucha con sus mismos cuentos, con sus mismas cosas de doble sentido. Entonces ahí uno dice, ¿realmente será que sí entregó su vida al Señor y realmente sí hubo un nuevo nacimiento en su vida o no? Y cuando usted tiene la oportunidad de hablar con muchas personas que de pronto usted conoce, dicen, sí, ese era cristiano. Y sabe que eso me ha confrontado mucho porque dicen, no, ese era cristiano, ese iba a la iglesia, pero ahora que usted lo ve tiene su vida totalmente desastrosa. Mi pregunta es, ¿realmente era cristiano? ¿Realmente era creyente? Porque cuando nosotros decimos que somos cristianos pero volvemos atrás, por eso dice la palabra de Dios en este texto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y cuando usted lee todo lo que son los corintios, esto que escribió Pablo a los corintios, usted se encuentra con unas cosas que ocurrían en la iglesia de Corinto que usted dice, no puedo creer que esa sea la iglesia del Señor, pero sí era la iglesia del Señor, pero una iglesia llena de muchas cosas, una iglesia llena de pecado, una iglesia llena de perversión, una iglesia donde pasaban muchas cosas que creo que si lo aterrizamos a nuestra realidad,
no está nada alejada de lo que ocurre en nuestras iglesias hoy en día. Hay muchas cosas que han aumentado en nuestra iglesia, no para bien, no en nuestras iglesias, y lo hablo a nivel de la iglesia en general. Han aumentado muchas veces la deslealtad en medio de los hermanos. Es curioso, pero cuando usted va a recomendar a alguien, a veces usted se cuida de recomendar a veces a las personas de la iglesia. No sé si me hago entender. ¿Por qué se cuida de recomendar a las personas de la iglesia? Porque las personas cristianas muchas veces, ¿qué pasa? Quedan mal. Y si quedamos mal, mi hermano y mi hermana, pues hay que revisar en nuestra vida si nuestra palabra realmente está valiendo delante de los demás o no es así. Así que Pablo tiene que empezar a llevar a los corintios, mire, hay muchas cosas que ustedes están permitiendo en su vida que les hace pensar a ustedes que son creyentes, pero que yo quiero que ustedes examinen a la luz de la palabra si realmente ustedes están en la fe o no lo están. No es extraño escuchar a personas que dicen, ay, pero no es tan malo, ¿sí? Él hace cosas buenas, esta persona no, mire, y de pronto va todos los domingos a la iglesia y usted lo ve y de pronto es el que más ofrenda o el que más diezma o qué sé yo, tantas cosas que podemos ver, tal vez con nuestros ojos físicos, pero a veces sus vidas en familia dejan mucho que pensar. A veces sus vidas en comunidad dejan mucho que pensar. Esta semana me hablaba un amigo y me decía, mira que me gané en la oficina una cristiana. Y yo decía, uy, bueno, pues que no entiendo qué quiere decir, pero yo, bueno, ¿cómo así que una cristiana? Entonces dice, sí, me la gané. Tengo una compañera que es cristiana y me ha hecho la vida imposible. Me critica todo el trabajo, mejor dicho, palabras más, palabras menos, me la tiene montada, pero ella dice que es cristiana. Entonces yo le preguntaba, ven, ¿estás seguro que es cristiana? Me dice, bueno, no estoy seguro, pero ella dice que sí. Y creo que muchas veces, mis amados hermanos, en nuestra vida, creo que estamos viviendo exactamente lo mismo. Nosotros decimos que somos cristianos por un título, decimos que somos cristianos porque tenemos un rótulo que dice que es que todos los domingos vamos a la iglesia. Eso quiere decir que yo soy cristiano, eso no quiere decir nada. Un cristiano, como alguien decía, es un Cristo pequeño, un seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo en todo, en las cosas buenas y en los padecimientos. Y a veces nosotros como creyentes pues no queremos padecer, y nosotros como cristianos pues no queremos pasarla mal, porque decimos que siempre, listo, todos van de gloria en gloria y de victoria en victoria, amén, así dice la palabra, pero eso no quiere decir que en momentos difíciles usted también tenga que pasar por desiertos, por circunstancias complicadas. Usted debe pasarlos y atravesarlos de la mano de Dios. Hoy yo quiero invitarle a través de la palabra, mi hermano, porque pasa lo que ocurre cuando alguien lo quiere mucho. Yo tengo a mi tía, a mi tía Raquel, que muchos la conocen, y ella pues curiosamente creo que no habla mal de nadie, ¿no? Entonces cada vez que usted va a decir algo de alguien, entonces ella siempre también le saca el lado bueno a la persona. Bueno, eso es bueno, por un lado, pero por otro lado, cuando uno necesita una visión objetiva, es difícil recurrir a ella porque ella todo lo ve bien, ¿sí? Entonces usted dice, pero es que mire, tía, está pasando eso, ay, pero eso no es tan grave, ¿sí? De pronto, pues no está tan mal. Y a veces en nuestra vida espiritual nosotros nos analizamos a la luz de otros, ¿sí? Entonces decimos, venga, ¿usted qué tal me ve? Ay, no, yo lo veo bien, yo lo veo que ora, yo lo veo que usted lleva una vida, no, mejor dicho, usted es un santo, intachable, puro, mejor dicho, sin mancha, limpio, ¿sí? Pero resulta que la medida para analizar nuestra vida cristiana y analizar nuestro comportamiento y analizar nuestro caminar con Dios, de pronto porque haya personas también que nos visitan por primera, por segunda vez, cuando uno camina con Dios, nuestra medida para analizarnos no son las otras personas. Nuestra medida para analizarnos, ¿cuál es? Jesús, número 1, y su bendita palabra. Es decir, la palabra de Dios actúa en nosotros como un espejo. ¿Cuántos se miraron al espejo esta mañana antes de salir? ¿Sí o no? Todos, yo creo que todos. Sea grande, pequeño el espejo, no importa, pero todos yo creo que antes de salir de la casa nos debimos haber mirado en el espejo, ¿sí? Si no, yo creo que las mujeres no podríamos maquillarnos, así que nos queden las líneas acá de los ojos bien delicadas o perfectas. Tenemos que mirarnos a un espejo. Pues la palabra de Dios dice de ella misma que ella actúa para nosotros como un espejo. Es decir, que la palabra de Dios no miente. Cuando usted se mira en un espejo y hay una persona
persona atrás que le dice, te ves divina, pero usted se ve así, como una leona, ¿sí? Pues usted dice mirándose al espejo, no, pues gracias, pero yo sé que no es así, o sea, estoy despelucada, realmente no estoy bien. Y la palabra de Dios actúa en nosotros como un espejo, es decir, la palabra de Dios nos confronta con las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Y la palabra de Dios usted no la puede engañar, usted no puede decir, no, pero no es así. Dice la palabra de Dios que ella no miente, que ella es verdad. La palabra de Dios es verdad, dice ella misma. Así que cuando la palabra de Dios y cuando Pablo les está diciendo a los corintios, porque era tanto el desorden que había en sus vidas y había tanto desorden en medio de la iglesia, que decía Pablo, examínense a ustedes mismos. Miraba con horror una noticia, y digo con horror, de pronto algunos que son de open mind o de mente abierta dicen, no, pues no es tan grave. Realmente para uno que tiene el temor de Dios sí es grave. Escuchabas, no sé si la noticia es así o estoy equivocada, pero de una pareja de personas del mismo sexo que obviamente pues no pueden tener hijos porque eso es contra natura, eso es contra la naturaleza y especialmente contra la naturaleza que Dios creó. Y como ellos no podían tener hijos, pues entonces la mamá de uno de ellos prestó su vientre para poder engendrar un hijo. Entonces, o sea, yo decía, ella vendría a ser mamá y abuela al mismo tiempo, o sea, una cosa rarísima, y no tuvo relaciones con su hijo, pero de todas maneras engendró dentro de su vientre un hijo que era de su hijo. No sé si me hago entender. Y ese niño se lo dieron a esta pareja para que esta pareja lo adoptara y lo sacara adelante. Y yo decía, Señor de la gloria, cada día estamos viendo cosas más descabelladas y más, mejor dicho, sacadas de los cabellos en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Hace poco ustedes vieron en las noticias cómo tomaron a un bebé, lo colocaron en una bolsa de basura y lo botaron a un basurero. No sé si uno puede alcanzarse a imaginar la maldad del corazón del ser humano para llegar y botar una criatura allí. O sea, yo decía, Señor, cada día, y eso de lo que nos enteramos, cuántas cosas más ocurren alrededor de nosotros que no nos damos cuenta, ¿sí? Toda la maldad que cada día está empezando a ser protagonista en las noticias y en todo lo que nosotros vemos, porque el corazón del hombre siempre tiene una tendencia, y esa tendencia nunca va a ser al bien. Esa tendencia siempre va a ser a lo malo. Por eso constantemente nosotros deberíamos hacer lo que dice la palabra, examinarnos a nosotros mismos. Haga un diagnóstico en su vida a través de lo que hoy vamos a ver, para realmente examinar si usted es una persona que está en la fe o no lo está. De pronto usted dice, yo no estoy tan mal. Yo quiero decirle, no, de pronto puede estar peor, con todo el amor se lo digo. Pero puede ser que a veces nuestra visión de la vida comparado con otros decimos, bueno, yo no estoy tan mal, pero yo le invito a que hoy usted no mire su vida a través de los demás, sino que mire su vida a través de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros necesitamos evaluar y mejorar. Quiero mostrárselo con algunos textos, algunos versículos de la Biblia. Leía, y quiero leérselo literalmente, lo siguiente: si no estamos haciendo todo lo posible para acercarnos más a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos alejándonos de Él. Se lo voy a repetir. Si yo no estoy haciendo todo lo posible para acercarme a Dios y para tener una vida en santidad con Dios, entonces estoy haciendo todo lo posible para estar lejos del Señor. Puntos intermedios no hay. O usted está con el Señor o no está con Dios. No quiere decir que es que yo sí estoy de pronto más o menos, yo estoy así, pastora, tibiecito, tirando a caliente. No, o usted es caliente o usted es frío. Pero si aún en su vida usted sigue permitiendo cosas en su vida que lo están alejando del Señor, pues un día usted va a terminar simplemente fuera y a distancia y a kilómetros de las cosas del Señor. El único apropiado para juzgar la autenticidad de nuestra fe y para tener la certeza en nuestra vida de que somos salvos son Dios y su bendita palabra. Así que quiero que vayamos a Primera de Juan,
Porque el apóstol Juan señala algunas características o virtudes que nos van a dar alguna medida en la vida nuestra si hay marcas o características de que ha habido en nuestro corazón una conversión genuina. Si realmente en nuestro corazón nosotros sí estamos viviendo la vida como Cristo nos la mandó a que nosotros la viviéramos. Si nosotros realmente somos personas de fe, si nosotros realmente somos personas confiables en medio de todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Yo quiero que usted se pregunte una cosa, mi hermano y mi hermana, y indiferentemente de las cosas que pasan a nivel de la iglesia, porque en la iglesia todos nos vemos bonitos. En la iglesia el día domingo todos somos, qué hermanazo y qué hermanaza. Pero yo le quiero invitar a que usted evalúe cómo es en su trabajo, que evalúe cómo son sus comportamientos en su trabajo, evalúe sus comportamientos en su hogar, evaluemos nuestros comportamientos en donde sea que nosotros estamos. Si realmente nosotros estamos haciendo las cosas como el Señor dice. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7, nos muestran la primera característica. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Así que eso del yin y el yang que alguna vez nos vendieron, pues es una falacia. No es que en Dios haya verdad y mentira, porque no es así. Y no es que Dios tenga alguna sombra de mal. No, la Biblia dice que Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y andamos qué? En tinieblas. Mentimos. ¿Y qué? Y no practicamos la verdad, que dice la palabra. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado. Quiero que regresemos al versículo 6 y quiero que usted lo mire detenidamente. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero ¿qué hacemos? ¿Andamos cómo? Miren, nada de lo que nosotros hagamos mal lo vamos a hacer a la luz de otras personas. ¿Me hago entender? Cuando usted quiere hacer las cosas mal, ¿qué es lo primero que usted busca? ¿Qué busca? La soledad, la oscuridad, busca que ojalá nadie se dé cuenta. ¿Y qué tiene que hacer usted para eso? Mentir. Es que yo voy para tal lado, pero pues no, resulta que no. Es que yo voy a hacer tal cosa y pues resulta que no. Y dice la Biblia que si yo digo que tengo comunión con Dios, pero si yo estoy andando en tinieblas y estoy mintiendo y yo no practico la verdad, entonces ¿qué quiere decir eso? Que yo no estoy andando en la luz de Cristo. Yo tengo que practicar la verdad. A veces la verdad, decirla nos puede costar muchas cosas. Pero cuando usted practica la verdad, usted está cada día pareciéndose más a Jesús. ¿A cuánto les ha costado a veces decir la verdad? Y si usted ha fallado y tiene que decir la verdad, todavía nos cuesta más. Pero dice la palabra del Señor que yo no debo mentir. ¿Sabe qué hace la mentira? La mentira destruye precisamente la comunión que yo puedo llegar a tener como familia, la comunión entre los hijos, con los padres, la comunión entre esposos, la comunión en la iglesia, cuando yo empiezo a practicar la mentira y esa mentira sale de mi boca. Por eso la Biblia dice que yo tengo que andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En luz. Jesús era criticado, pero todo lo que usted hace, es más, uno ve muchas cosas del ministerio público de Jesús y muchas de las cosas que Jesús hacía, las hacía la gran mayoría ¿cómo? A la luz, que todos le vieran. ¿Recuerdan el diálogo que el Señor sostiene en Juan 4 con la mujer samaritana? Imagínese usted ese diálogo sostenido por allá en plena oscuridad. ¿Qué cree usted que se hubieran imaginado? Si así nada más, yo me imagino que hablaban de Jesús porque estaba con una mujer de, muchos dicen, dudosa reputación. Pero imagínense cómo hubiera sido si Jesús no hubiera manifestado esa luz en medio de todo lo que Él hacía. Mis amados hermanos, nosotros tenemos una urgente necesidad de andar en luz.
veo con tristeza y creo que alguna vez lo comentaba de casos que uno se da cuenta. Conozco el caso de un pastor que predicaba y predicaba muy bonito. Tenía unas predicaciones muy, muy chéveres. Pues resulta que en su casa él le pegaba a su esposa y tenía una relación con su esposa totalmente nefasta porque le pegaba, y hasta el punto que ya llegaron a divorciarse, porque después de que le pegaba, el pastor ya tenía otra persona y tenía sucursal, y no precisamente para ir al cielo. Así que fíjense, mis hermanos, que nosotros en nuestra vida cristiana podemos manejar una fachada impecable. Podemos tener delante de los demás, no, pues qué niño, qué niña, qué joven, qué jovencita, tan buena persona, tan buena gente. Pero resulta que en nuestros corazones nosotros podemos estar albergando cosas que todavía están a media luz, es decir, que todavía están en tinieblas. Dice la palabra de Dios que no practiquemos la mentira, sino que nosotros nos hagamos partícipes siempre de la verdad. Verso 7. Y dice, pero si andamos en luz, ¿como quién? Recuerden que nuestra medida no son personas terrenales. Qué bueno si nosotros podemos llegar a ser ejemplo, como lo dijo Pablo, sean imitadores de mí. Yo cada vez que leo este texto, para mí es un desafío, porque ser imitadores de mí sería como que una persona estuviera con usted 24 horas al día, los 7 días a la semana, y que aún siguiéndole esas 24 horas los 7 días a la semana digan, uy, sí, yo sí quiero ser como Rosita, yo sí quiero ser como César, yo sí quiero ser como Estefanía, sí, yo quiero imitar todo lo que Sarita hace, 24/7. Eso dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, si yo ando en luz como Él está en la luz, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos garantiza eso? Que hay comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero mis amados hermanos, en Hebreos hay un texto donde dice que nosotros no debemos menospreciar la sangre de su Hijo Jesús, que yo no puedo pecar deliberadamente. A veces nosotros hacemos cosas sabiendo que están mal, porque el Espíritu de Dios nos redarguye. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence nuestro corazón de justicia, de juicio y de pecado. Y a veces el Espíritu Santo está ahí, chúsenos el corazón, háblenos todo el tiempo, mira, ya tienes que cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo, tú estás mal, lo que estás haciendo no me agrada, no estás haciendo lo correcto. Pero nosotros, en nuestra humanidad y en esa falta que tenemos a veces de no estar en comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? Acallamos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos habla, mis amados hermanos, y hoy nos está hablando y nos está diciendo que está esperando que nosotros andemos ¿cómo? ¿Cómo quiere el Señor que andemos? En luz, en luz. El Señor quiere que andemos en luz. Esa es la primera característica. Segunda característica, primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ay, mi hermano, a veces cuando uno ha tenido la experiencia de tener que pasar, yo siempre utilizo este término y discúlpenme que suena un poquito tal vez vulgar, pero a veces a uno como pastor le toca bailar con la más fea o con el más feo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? A que a veces Dios le habla a uno cosas y uno a veces tiene que ir con las personas a confrontar un pecado. Y eso no es lo más chévere, porque a veces cuando uno ve que las cosas están mal y uno dice, mira, pero es que tú estás fallando en esto y esto, tú estás pecando, estás haciendo, y a veces hay personas que a uno le dicen, no, uno ve que lo están haciendo, pero le dicen, no, yo no, o sea, yo no lo he hecho, seguro que no, le aseguro que yo no lo hice.
Y sabe una cosa, la palabra de Dios habla de una confesión. Y si bien esa confesión no necesariamente siempre tiene que ser entre hermanos, porque no voy a decir ahora que usted se siente con su hermano a confesarle sus pecados. A lo que voy es que dice que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Pero si usted le ha fallado a alguien, ¿qué cree que Dios espera que haga? Que usted también confiese sus pecados a la persona. Que usted pida perdón cuando tiene que pedirlo en un acto de humildad y en un acto en el que realmente en su corazón se muestre que hay algo sincero, pidiendo perdón de corazón a la persona. Ahorita mencionaba el caso del hijo pródigo, y el caso del hijo pródigo, él dice: he pecado contra el cielo, pero también he pecado. ¿A quién se lo decía? Al Padre. Decía: he pecado contra ti, yo pequé contra el cielo, pero también pequé contra ti. A veces nuestras confesiones tienen que ser públicas a las personas a las que les hemos fallado. Tienen que ser públicas, pero el Señor pide que nosotros nos arreglemos con Él y que nosotros confesemos nuestro pecado y que nosotros le podamos decir al Señor: Señor, mira, yo confieso que la embarré, yo tengo que ser sensible al pecado que está en mi vida y lo tengo que confesar. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado, ¿recuerdan lo que dice la Biblia? No prosperará. Por eso hay muchas personas que no prosperan, ¿sabía? Porque encubren su pecado. Porque lo tienen ahí, lo consienten, porque lo tapan, porque no lo confiesan. Por eso dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, ¿y qué hace? Y se aparta. A veces yo pienso que nos volvemos cínicos cuando nosotros confesamos nuestros pecados y decimos: sí, la embarré, ay Señor, ay qué pena, volví la embarré, ay Señor, otra vez, lo mismo, volví la embarré, ay Señor. Pero usted no se está apartando de su pecado. Entonces realmente no está poniendo en práctica lo que dice la palabra. El Señor dice que tengo que confesar mi pecado, tengo que no pretender que soy inmune al pecado. Quiero leerle algo que escribió un teólogo muy conocido que es de apellido Rail, y él escribió lo siguiente: donde no hay fruto visible de santificación, podemos estar seguros de que no hay un escogido. Es decir, si usted todos los días de su vida no está caminando en buscar ser más santo y más agradable delante de Dios, usted tiene que evaluar realmente si usted es una persona creyente o no lo es. La santificación, bueno, hay tres tipos de santidad de los que habla la palabra. Una es la santidad posicional, que es la santidad que todos tenemos en Cristo. Por eso cuando usted lee Primera de Corintios y cuando empieza leyendo los primeros versículos, dice: a los santos que están en Corinto, y usted empieza a leer semejante desorden y usted dice: pero ¿por qué los llama santos? Porque cuando Pablo está hablando de esos santos que están en Corinto, Pablo los está viendo a través del sacrificio de Jesús. Y cuando Él los ve a través del sacrificio de Jesús, no los está viendo directamente, está viendo el sacrificio de Jesús, y por eso los puede llamar santos. Por eso yo soy una santa en Cristo, aunque soy imperfecta. Está el segundo tipo de santidad, que es la santidad progresiva. Esa santidad usted la alcanza todos los días. Es un trabajo continuo que usted está haciendo con la ayuda del Espíritu Santo para santificar su vida totalmente. Y está la tercera, que es la santidad perfecta, pero esa santidad nosotros no la vamos a alcanzar acá. Esa santidad nosotros la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Pero mientras estamos acá, tenemos que seguir trabajando en esa santidad. Tercera característica: el cristiano, la persona que dice que es cristiana, debe andar como Jesús anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice la palabra? Debe andar como ¿qué? Como Él anduvo. Hoy en día, mis amados hermanos, como hay iglesias para todos los gustos y cristianismo a la carta, entonces algunos van y deciden dejar una iglesia, irse a otra de pronto porque allá no le hablan mucho de pecado y todo es súper guau, y bueno, qué sé yo, no quiero criticar tampoco que hay iglesias donde hacen cosas muy bien y donde hay una muy buena palabra, pero sé que también hay iglesias hoy en día donde no gozan de una muy buena palabra y donde no confrontan
a la gente y la gente está feliz, porque no le confrontan con su pecado, porque simplemente asisten y tienen un tiempo de comunión familiar entre amigos y qué chévere, un tiempo rico, la pasan bien, pero nunca se sienten confrontados en su pecado y nunca tienen una necesidad de cambiar. Entonces son los mismos cristianos modernos que usted hoy los ve asistiendo a la iglesia y por la tarde los ve en la cantina, o los mismos cristianos que usted hoy los ve en la iglesia y por la tarde están pegándole a su esposo o a su esposa, porque hoy en día es parejo. O sea, hoy en día no solamente es el esposo el que pega, sino la esposa también. Entonces, fíjense que muchas cosas en nuestras vidas tienen que reflejar lo que dice la palabra, como Cristo anduvo. De hecho, miremos Mateo capítulo 10, versículo 25, y miren lo que dice. Bástale al discípulo, ¿qué? Ser como su maestro, y al siervo como su señor. La parte A del versículo. Bástale al discípulo, ¿qué? Ser como su maestro, y al siervo como su señor. Mis amados hermanos, y especialmente a los que tienen hijos, sus hijos siempre se van a parecer a ustedes, siempre. El uno se parecerá al uno, el otro al otro, bueno, no sé, pero sus hijos siempre, o sus hijas siempre se van a tender a parecer en algo a usted. Así que procure ser el mejor maestro. Hagamos un momento para recordar el servicio especial que tuvimos con los niños acá, ¿lo recuerdan? Y ese servicio fue bastante bonito, pero también fue muy confrontante, porque los niños que predicaban decían: papá, llévame a la iglesia, papá, yo quiero seguir a Dios, pero yo te sigo a ti, o sea, yo hago lo que tú haces, y si tú decides no seguir a Dios, pues un día yo tampoco lo voy a seguir. Así que nosotros necesitamos ser buenos maestros. A veces nosotros decimos: ay, pero un buen maestro para mí, ¿quién? No, yo no le estoy diciendo a usted que mire a ver quién puede ser un buen maestro para usted. Usted tiene al mejor, y el mejor es Jesús. Sea usted un buen maestro para los que vienen detrás de usted, sea un buen maestro para los jóvenes, sea un buen maestro para sus hijos, sea un buen maestro para su esposo o para su esposa, sea un buen maestro para su familia que no conoce de Dios, que puedan seguirle, que le vean y digan: mira, yo quiero parecerme cada día más a él o a ella, porque ellos están siguiendo a Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso, y lo que estamos haciendo es adoptando el mundo y pareciéndonos más, porque decimos: bueno, es que hay camufladito, de pronto yo puedo ir a compartirle del Señor. Entonces, pues no me imagino el cuadro usted allá en una discoteca y compartiendo del Señor. Pues me cuesta un poquito imaginarme ese cuadro en mi cabeza, la verdad. Yo creo que el Señor nos está llamando para que nosotros seamos la diferencia, para que nosotros mostremos al Cristo resucitado en medio de un mundo que agoniza, mis amados hermanos, porque nuestro mundo está agonizando, un mundo que necesita de verdad que le demos la gloria al Señor y que mostremos el evangelio del que habla la palabra. Lo siguiente: el cristiano busca el compañerismo con otros y busca la oportunidad para servirles. El evangelio que predicó Jesús es el evangelio que algunos han llamado el evangelio de la toalla. No de tirar la toalla, sino el evangelio como el que Jesús mostró cuando se inclinó a lavarle los pies a los discípulos. Esa tarea de lavarle los pies a las personas en ese tiempo la hacía el siervo más insignificante que había en una casa. Es decir, el que era considerado menos de todos, era la persona que cuando llegaban invitados a la casa, como en ese tiempo no había ni Nike, ni Converse, ni nada de esas cosas, era sandalias. Entonces, y las calles no eran como las de Bogotá, bueno, corrijo, pero las calles no eran empedradas, eran calles llenas de polvo. O sea, usted imagínese después de una caminata cómo llegaba la persona a la casa, o sea, con los pies totalmente sucios. Y este cuadro que muestra Jesús cuando van entrando los discípulos y él los hace descalzar y les lava los pies a todos, menos a Judas. A Judas también, ¿cierto? Vea pues, a Judas también se los lavó. Eso es un cuadro de servicio.
Eso muestra lo que nosotros debemos hacer en el lugar donde sea que el Señor nos coloque. O sea que parte de que nosotros realmente mostremos el Cristo que tenemos en nuestras vidas es que seamos personas que sirven. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, miren lo que dice la palabra de bonito, en el que no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vean, el Señor nos habla de servicio, nos habla de amor hacia los demás, no solo hacia los creyentes, porque servir a aquellos que nos hacen bien, pues es fácil. Cuando usted ama a alguien y usted puede servirle a esa persona, ay hermano, pero cuando Dios nos pone a servirles a los que son odiosos con uno, a los que contestan mal, a los que le hacen mala cara, a los que uno nota que uno les fastidia, es difícil. No crean que es tan sencillo. Pero la palabra de Dios dice que en eso es que nosotros mostramos nuestro amor hacia Jesús. En que aún a los Judas hay que lavarles los pies. En que a las personas que a veces no se portan de la mejor manera, Dios mío, hay que bendecirles. Y hay que amarles en el amor de Cristo, que no es sencillo. Vean, creo que es una de las cosas que a veces nosotros perdemos y perdemos también como iglesia, como congregación, en las iglesias, el amor por los demás, no solo por nuestro núcleo de la iglesia, nuestro núcleo familiar. Procure ver a quién puede servir, procure ver a quién puede ayudar. Qué bonito cuando nosotros nos conocen en el barrio y no nos conocen como los amargados, los problemáticos, los que, pero no, pues no, que nos conocen como las personas que servimos, que cuando necesitan algo saben que pueden contar con nosotros. Yo creo que a veces eso lo hemos perdido como iglesia y lo hemos perdido en nuestra comunidad. Así que un cristiano verdadero muestra este amor. Un cristiano verdadero también persevera en las enseñanzas y prácticas de la fe que fueron inculcadas desde hace mucho tiempo. Miren lo que dice Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una época donde, como decía, hay iglesia para todos, hay gracia sobreabundante aparentemente para todos, pero nosotros nos estamos olvidando realmente de la sana doctrina y de la escritura de la palabra. A veces miro con un poco de tristeza cuando nosotros nos referimos a todo lo que hablan de la comunidad LGTBI y nos tildan de homofóbicos, que realmente no es un término que nos aplique porque nosotros no los odiamos, ni mucho menos. Pero la Biblia dice que es pecado. ¿Qué hacemos? Me tocaría cambiar la Biblia para poder decir que lo que ellos están haciendo está bien hecho. Cuando la Biblia dice que los varones que se echan con varones es un pecado delante del Señor. Donde usted lee todo Romanos y Romanos muestra los primeros capítulos de Romanos, toda esta aberración que está ocurriendo y que no es agradable delante de Dios. No quiere decir que los juzguemos, solamente Dios puede traer cambios a una persona. Pero si una persona que viene en una condición así y llega a los caminos del Señor y persiste en su condición, pues realmente no ha sido una persona que se haya encontrado realmente con Dios. Siempre debe mostrar un cambio. Recuerdo en mi mente alguna vez de un testimonio que escuché de un hombre que pasó a dar el testimonio y él decía: cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué vestido de mujer. Yo era una mujer.
y yo estaba en el papel de mujer y llegué a la iglesia vestido de mujer, pero cuando él pasó a dar su testimonio dijo, pero Dios, su Espíritu Santo hablaron a mi corazón y me dijeron que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, que yo realmente no estaba haciendo lo correcto. Y Dios empezó a transformar mi corazón y hoy en día tengo que reconocer lo que soy. Si usted tiene la posibilidad de escuchar el testimonio de Nerú, escúchelo y se va a dar cuenta de muchas de las cosas que este hombre dice, y un hombre que fue homosexual durante muchos años, que tuvo prácticas homosexuales durante mucho tiempo, pero hoy en día por la gracia de Dios está transformado. Y él dice algo que mencionaba alguna vez en una predicación que me movió el corazón, y él decía, yo lo único que quiero y el mayor propósito en mi vida es llegar a la casa de mi Padre, y la casa del Padre es el cielo. Y él decía, yo quiero caminar mi vida para un día estar en la casa de mi Padre. ¿Qué pasa hoy en día? Que hemos suavizado tanto el evangelio que no nos atrevemos a confrontar con la palabra. Hemos suavizado tanto el evangelio que a lo bueno le decimos malo, ¿sí? Cuando alguien dice eso es pecado, y uy, no, pero como juzgan de feo. No, esa pastora así, horrible como predica. Pero a lo malo le decimos, pero no, hay que dejarlos a ellos hacer lo que quieran. No. La palabra de Dios está escrita y no cambia. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien en amor, yo no le digo que le juzgue, lo que le estoy diciendo es que usted puede transmitir las cosas con amor, pero con amor usted puede decirle a una persona, mira, estás haciendo las cosas mal. Que si tú le pegas a tu esposa, ves que vengo de un hogar machista, estás haciendo las cosas mal. Que la esposa que no, pues es que en mi casa mi mamá era la que mandaba, estás haciendo las cosas mal. Establece tu diseño como es el diseño de Dios, no el diseño que nos inculca el mundo. Que hoy en día a los chicos ya no se les puede pegar, bíblicamente se lo digo, lo están haciendo mal. La Biblia no dice que las charlas sacarán la necedad del corazón, entonces siéntese a hablar con él horas. ¿Qué dice la Biblia? Recuérdenme, padres, ¿qué dice la Biblia? La vara de la corrección sacará la necedad del corazón. En ocasiones hay que castigar, en ocasiones hay que usar la manita, eso sí que no se le vaya la mano, ¿no? Y use la colita, que para eso viene abullonadita, precisamente para esos quehaceres. Pero que hay que corregir, eso dice la Biblia. Pero usted vaya a la psicología de hoy en día, ¿y qué le van a decir los psicólogos? No, padres, no se les puede pegar. A los niños hoy en día no se les puede pegar. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que falsas doctrinas, que falsas cosas entren y penetren a nuestros hogares, a la iglesia y en general al corazón de nosotros. Y quiero terminar con esto. Primera de Juan capítulo 3:3 dice que como buenos cristianos, y si somos creyentes en el Señor, tenemos que purificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, que el cristiano tiene que buscar crecer en esa santidad y en esa pureza moral que escasea en este tiempo. Algunos dicen, pero yo estoy separado de la maldad. No se trata de solo estar separado de la maldad, se trata de que usted tiene que estar creciendo. Cuando usted saca una planta de un lugar y la coloca, o no la coloca, solamente la tiene en su mano, ¿qué va a pasar con esa planta? Se muere. ¿Usted qué tiene que hacer? Si la saca de una tierra, tiene que plantarla en otro lugar. Y cuando la planta, ¿qué va a pasar con ella? Empieza a reverdecer, revive y muchas veces da fruto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es solo ser sacados del mundo. Esa es la mitad del trabajo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, ¿qué? Demos fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Todo aquel que tiene esta esperanza en el que hace, se purifica a sí mismo. Purifique su celular. Purifique su Facebook. Y si ve que eso es contaminante para usted, pues no lo tenga. Hágase ese favor. Hágase ese favor. No lo tenga. Si lo que usted va a hacer publicar cosas que no edifican a nadie, mi hermano, pierde su tiempo. Si usted solo va a utilizar eso para tomarse selfies de aquí, de acá, de allá, está perdiendo su tiempo.
Está haciendo lo que hace todo el mundo. Utilice lo que el Señor le ha dado para ser de beneficio para los demás. Utilice lo que el Señor le ha dado para purificarse a usted mismo y poder enseñarles y mostrarles a otros la luz de Cristo que hay en usted. A veces antes decían de la abundancia del corazón, habla la boca. Hoy en día ahora lo cambiaron, ¿no? Dice la abundancia del corazón, habla tu Facebook. Pero sabe una cosa, mi hermano, evalúese a usted mismo, evalúe su fe. Y yo cierro esta predicación diciéndole como empecé: examínense a ustedes mismos, examínense si realmente están caminando en la fe, examinémonos si realmente estamos caminando en la fe, o si somos cristianos solamente de rótulo, o si realmente nosotros estamos viviendo la vida como Cristo la mandó a vivir, andando en luz, siendo ejemplo para los demás, amando a los que no nos aman tanto, pero esforzándonos en el amor del Señor, de amarlos y soportarlos en amor, y como dice la palabra, purificando nuestra vida y nuestros pensamientos. Yo digo, ¿cómo sería si un domingo a uno le colocaran acá un escáner y usted pudiera, así pantallazo, de todos sus pensamientos? De pronto de todo lo que usted ha pensado en la semana, no le digo de lo que ha hecho, sino de todo lo que usted ha pensado. Cuando usted vio a la persona que le estaba cayendo mal y dice: mi Señor, y mire, allá hay algo, ojalá se caiga y se rompa sus dientes, y usted allá estaba haciendo así fuerza, pero no pasó. ¿Cómo serían nuestros pensamientos? O mientras nosotros estamos acá y pensando en otra cosa totalmente diferente. Evaluémonos, examinémonos y purifiquemos nuestra vida y nuestro corazón a la luz de la palabra. Amén. No le diga a alguien: venga, ¿usted cómo me ve? Porque si va y le dice a su mejor amigo, ay, linda, no, te ves divino, no, tú siempre estás bien. No, evalúese a la luz de la palabra de Dios y se va a encontrar con que hay muchas cosas que hay que corregir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre amado y Padre bueno, hoy te doy inmensas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser esta comunidad que te alaba y que bendice tu nombre, porque para eso hemos sido creados, Señor. No fuimos creados para otra cosa como cantábamos hoy, sino para adorarte, para bendecirte y para decir que tú eres el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración, y que tú eres el único que merece que seamos cristianos genuinos. Y Señor, así como cuando uno va al mercado y compra un diamante, un zafiro, y vienen ahí con su certificado de autenticidad, Señor. El único certificado de autenticidad, Señor, que tenemos nos lo da solo tu Espíritu Santo, Señor. Y es cierto que en ocasiones, Señor, nosotros somos cristianos, pero no auténticos. Esa es nuestra realidad. Ayúdanos a ser cristianos auténticos, Señor. Ayúdanos a ser esos cristianos que muestran al mundo tu amor, tu gracia, tu paz. Ayúdanos, Señor, a veces a controlar nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter nos jala una mala pasada, Señor. Hoy yo te pido: ayúdame, Señor, ayúdame a seguir cambiando, Señor, porque el camino, Señor, aún está largo, quizás, Señor, para nosotros, tal vez, pero te pedimos por favor que cada día de nuestra vida la vivamos, Señor, como es digno de ti. Yo hoy oro por las personas que nos acompañan por primera, por segunda vez, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en sus corazones, Señor. Hoy te decimos: ayúdales a ellos, Señor, para poder acercarse a ti, para poder conocerte de una manera real y verdadera, Señor. Hoy yo te pido por favor que sea tu mano extendida sobre sus vidas y sus familias. No conozco su situación, Señor, pero creo que si tú los trajiste a este lugar es porque tienes propósitos con ellos y hoy les has hablado también, Señor. Asimismo te pido por cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a ser cristianos genuinos. Que si aún estamos haciendo cosas en tinieblas, Señor, seamos como dice tu palabra, Señor. Hemos sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable. Y fuimos llamados, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
Y ese eres tú, Señor. ¿Cómo podremos anunciar tus virtudes si andamos en tinieblas? ¿Cómo podemos anunciar tus virtudes si mentimos unos a otros? ¿Cómo podemos, Señor, anunciar tus virtudes si toleramos, Señor, muchas veces el pecado en nuestro propio corazón, Señor? Hoy yo te pido, Señor, limpia nuestra vida, Señor. Examínanos, Señor, así como dijo el salmista, y pruébanos y mira si hay en nosotros caminos de perversidad, Señor, y guíanos. Padre, hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer una evaluación consciente de si estamos siendo los mismos en la iglesia, como en la casa, como en el trabajo, como con los vecinos, como con aquellos que nos ven, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tu palabra toque cada corazón, Señor. Que si hoy hay que pedirte perdón por alguna circunstancia, Señor, hagamos lo que dice tu palabra. El que confiesa los pecados y se aparta alcanzará misericordia. Yo te pido, Señor, que nos ayudes no solo a confesar, como muchas veces, Señor, hacen, Señor, los hipócritas, solo confiesan, pero no se apartan. Hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a confesar nuestro pecado, pero también ayúdanos a apartarnos de esa maldad, Señor. Este año, Señor, nosotros colocamos, Dios, como parte del propósito y el objetivo de la iglesia, honrarte a ti, Señor. Que no sea solo el 2019, sino cada día de nuestra vida que nosotros busquemos honrar tu nombre, Señor. Hoy yo te pido que eso sea una realidad en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada familia en este lugar, cada familia, Señor, aquí reunida, reflejada. Yo te pido, Señor, que cada palabra que sea expuesta en este lugar quebrante corazones, Señor. Quite todo argumento, Señor, y derribe todo argumento, Señor, que venga en contra de la obediencia a ti, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra y gracias por tu amor en nosotros hoy, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor, y te pido que nos ayudes a estar preparados, Señor, sea que vayamos a tu presencia o sea que tú vengas, Señor, pero que encuentres, Señor, una novia preparada, una novia con sus vestidos, Señor, que se está esforzando por purificarlos, por ser limpia delante de ti, Señor. Yo te lo pido en esta hora, mi Rey, y entrego, Señor, cada uno en tus preciosas manos, Señor. Gracias, mi Rey, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.